Muy buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en la casa del Señor, de estar antitos de poder tener la palabra de Dios sobre todas las cosas. Quiero, hermanos míos, motivarle, instarle. Este año, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de tener nuestro tiempo de graduación y compañerismo, pero sí vamos a tener un compañerismo masivo por Zoom. Será una actividad bien preciosa para honrar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y queremos instarle, invitarle. Estaremos teniendo un tiempo por Zoom donde todo nuestro compañerismo estará para trabajar, para aprender, para servir al Señor y tener noches fantásticas, maravillosas, buenas. Y será desde el 26 al 30 de octubre. 26 al 30 de octubre. A partir de cada noche, hermanos, será una grandísima, grandísima bendición. Habrá un tiempo muy especial y esa conferencia se llama Conferencia Vida. Nuestro compañerismo Avance está patrocinando, ¿verdad? Todo. Será un tiempo lindo, un tiempo especial donde glorificaremos al Señor. Yo espero que usted pueda entrar, ingresar, porque será un tiempo lindo, ¿verdad? Precioso para honrar y glorificar el nombre de Dios. Tanto así es, hermanos míos, que queremos que la mano de Dios, como en todo, siempre esté. Y quiero instarle, motivarle a que usted se pueda unir a nosotros y en un grupo de oración masiva, ¿verdad? Por esta conferencia del mes de octubre. Y para eso hemos dispuesto que usted y yo y todos nosotros podamos estar orando por dicha conferencia. Y estaremos dando inicio a partir de este viernes 25 de septiembre hasta llegar a la conferencia, y aún en la misma conferencia podemos seguir orando, ¿verdad? Para que Dios se manifieste, toque nuestros corazones, nuestras vidas y sea algo bien impactante, ¿verdad? Entonces quiero, hermanos míos, invitarles para eso. Estaremos iniciando, tendremos dos horarios, y sería el viernes a las 7 de la mañana y si Dios lo permite, el mismo viernes a las 8 en punto. Si usted le conviene o puede, ¿verdad? Y le gustaría ayudarnos a orar viernes a las 7 o viernes a las 8. Entonces vamos a tener, nuestro hermano Josué nos va a ayudar ahí con un formulario, ¿verdad? O con un anuncio, más bien, perdón, con un anuncio para que usted pueda, por favor, anotarse, enviarnos, por favor, a los diferentes teléfonos de nuestro hermano Fernando, mi esposa o mi persona. Y usted ahí coloca y dice, bueno, por decir algo, Josué Corrales, me comprometo a orar a las 7 a.m., ¿verdad? O a las 8 p.m., ¿está bien? Entonces, y sería a partir de este viernes. Vamos a estar enviando a los grupos, ¿verdad? Y estaremos enviando ahí por las cosas que vamos a estar orando, ¿verdad? Josué nos lo va a hacer el favor de colocar hoy mismo, ¿verdad? Y seguidamente en cada uno de los cultos vamos a estar recordando y estaremos enviando a los grupos también, para que cada persona pueda anotarse. Hermanos míos, necesitamos de su gran ayuda. Su oración es muy importante. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que usted pueda, por favor, anotarse. Estaremos enviando, recordando, estaremos tratando de tener eso presente en nuestros corazones. E igualmente, hermanos, orar por el hermano de nuestra hermana doña Olga Solano, don Jorge, ¿verdad?, por su salud, y orar por todos nosotros. Vamos a sacar un tiempito, ¿verdad?, para orar en este momento, ¿verdad?, por la conferencia Vida y también por don Jorge y por la familia de nuestra iglesia. ¿Está bien, hermanos? Entonces, y yo espero que usted pueda ayudarnos a orar. Y no se
olvide, comenzamos este viernes, si Dios lo permite, 25, 7 de la mañana. Y si usted le gusta y puede ayudarnos y colaborar con los dos tiempos para orar, bienvenido sea. ¿Está bien? Muy bien, entonces acompáñeme a orar y estaremos orando en este tiempo. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por este tiempo que vamos a tener, Señor. Sobre todo, gracias te doy, Dios, por el servicio de cada uno de los hermanos en las diferentes áreas donde nos estamos preparando. Señor, pido que bendigas a cada uno de ellos por su servicio, oh Dios, a usted, a su iglesia, a la obra de Dios. Pido, Señor, ahora por la salud de las familias, por el trabajo de las familias, de nuestra iglesia. Y también, Señor, pido para que usted siga proveyendo. Le suplico, Padre, ahora en este momento, Señor, por don Jorge Solano, Dios, hermano de doña Olguita, también por la salud de él, para que usted lo guarde, lo acompañe, le ayude a restablecerse. Y por cada uno, Dios, de las peticiones que tenemos, oh Señor, por doña Lady, doña Cecilia, oh Dios, don Arnoldo, también, Señor, doña Edith, doña Zulemita, también, Señor, igualmente, Padre don Álvaro, con doña Lady, oh Dios, igualmente, Señor, gracias Dios por doña Maudi, Señor, que está bien, gracias por guardarle, cuidarle a ella, y le suplico, Padre, para que usted pueda estar con cada uno de nuestros hermanos que tiene alguna necesidad también. Quiero poner en tus manos, Señor, esta conferencia vida que estará dando nuestro compañerismo para el mes de octubre, Señor, que sea una gran bendición, que podamos, oh Dios, glorificarle a través de esa conferencia, Señor, y honrarle a usted. Le suplico, Padre, el poder de lo alto en dicha conferencia, Señor, que tengamos un gran avivamiento cada uno de nosotros, Señor, y cada una de nuestras iglesias. Le damos las gracias, Dios, por este tiempo que vamos a tener ahora, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por usar a nuestro hermano Fernando. Igualmente pido una gran bendición, Señor, por los hermanos que nos ayudan a transmitir. Y ayuda a Dios a cada persona que está sirviendo, colaborando, a los maestros, Señor, a los hermanos que son parte del coro, a los hermanos que nos han venido ayudando para preparar cosas para la apertura. Pido una gran bendición para don Fernando, Dios, para mi hermano don Francisco, don David, Señor, don José. Gracias, Dios, porque han estado colaborando, ayudando, Señor. Pido una gran bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios, por el apoyo, por todo. Los depositamos en tus manos. Pido por el culto de esta noche, oh Dios, que sea una grandísima, grandísima bendición. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. No se olvide, por favor, si es tan amable, registrarse, ya sea a través del chat también que tenemos en cada uno de los cultos, o manda y dice: yo voy a orar a las 7 en punto, ya sea el número telefónico de nuestro hermano Fernando, de mi esposa o el mío. Pero hermanos míos, necesitamos su valiosa oración. ¿Está bien, hermanos? Que Dios les bendiga mucho, les guarde, les acompañe y quedamos en ese momento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz a mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque
porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz a mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón recibas esta canción. Te ruego, Jehová, con mi corazón recibas esta canción. Recibas esta canción. Recibas esta canción. La gracia de mi Dios, un tema encantador, el cielo de ora dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió. Me llamó, me trajo salvación. La gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y él murió por mí. Por gracia divina mi nombre escrito está. Sé que en el libro celestial de vida se hallará. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y él murió por mí. La gracia enseñó mis pies a caminar en justas sendas de mi Dios al celestial hogar. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y él murió por mí. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y él murió por mí. Buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Le invito de una vez a que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Padre, te damos las gracias por este precioso día que usted nos ha regalado. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de poder escuchar su palabra. Gracias, Señor, por ser santo, por ser perfecto y por compartir, Dios, con nosotros sus hijos, con la humanidad completa, de tan grande misericordia, Dios, que proviene de usted. Te pido, Dios mío, que puedas bendecir este tiempo, que sea de enorme bendición. Trae a mí, Dios, palabras de lo alto, palabras de sabiduría, para compartir el mensaje como debe ser. Límpiame, Padre Celestial, y gracias por este enorme privilegio que usted me permite, Señor, hacer, predicar su palabra. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, mientras vamos desarrollando el estudio de esta noche, yo quiero invitarle, me imagino que ya usted va avanzado en la lectura de Salmos. Yo le invito a que comparta ahí en los comentarios de YouTube,
Comparta algún pasaje bíblico, específicamente de Salmos. Algo que usted haya leído durante estos días anteriores. Compártalo, hermanos, para leerlo entre todos y edificarnos mutuamente. ¿Qué le parece si me acompaña a Josué, el capítulo 1? Josué, el capítulo 1. Hermanos, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Hace poco también lo leímos en el estudio de Fe Valiente, pero vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos, más que todo, principalmente de este libro, Josué, el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice así, hermanos: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley para mi siervo Moisés, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, yo no sé personalmente si usted en algún momento dado de su vida ha podido experimentar por su propia cuenta o ha podido tal vez estar involucrado en una situación tal vez un poco incómoda. Con esto, hermanos, quiero decirle que a veces como cristianos, como seres humanos, como hijos de Dios, queremos pelear una posición, queremos tener una posición en la viña del Señor, queremos tener alguna posición, hermanos, en este mundo. Y a veces nuestras actitudes, por eso le digo, si usted tal vez ha experimentado eso o usted tal vez lo ha visto porque está en esa posición tan anhelada por muchos, por decirlo de alguna forma, y otras personas que quieren alcanzar esa posición, quieren hacer algún tipo de daño o toman alguna actitud incorrecta. ¿Sabe? No quiero con esto que usted y yo vayamos a pensar en alguna persona o que traigamos a nuestras mentes con el fin de pecar. Simplemente quiero refrescar su mente y me gustaría que usted analice si se ha encontrado en una situación similar. Las personas a lo largo del tiempo y a lo largo de muchas circunstancias quieren pelear una posición, quiere merecer una posición o ganarse una posición. Pero ¿sabe? Si usted y yo vemos las cosas de una forma espiritual, si vemos las cosas como buenos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, tenemos que entender algo. Uno de los dones de Dios son las posiciones. ¿A qué me refiero? Que Dios tiene la facilidad, tiene la potestad de colocarle a usted y a mí donde Él quiere.
Por más que usted y yo peleemos un puesto, por más que usted y yo hagamos un berrinche por estar en alguna posición o que nos conozcan con algún título, con algún nombre, Dios es el encargado de colocarnos bajo la posición que Él desea. ¿Sabe? Cuando usted y yo, hermanos, le permitimos al Señor que nos coloque donde Él quiere, déjeme decirle que las cosas resultan mejor. Que el fruto que usted y yo vamos a producir poco a poco va a resultar mejor. Pero desde el instante en que usted y yo batallamos para que nos conozcan de tal forma, refiriéndome a una posición, desde el momento en que usted y yo luchamos y hacemos lo que sea, y con lo que sea me refiero a veces hasta pecar para llegar a una posición, déjeme decirle que las cosas así no van a traer bendición. Si usted es maestro, si usted es ayudante de maestro, dele gracias a Dios por eso. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene alguna posición en el coro, si usted tiene algún privilegio que Dios le haya permitido realizar en la casa de Dios, en la iglesia, démosle gracias a Dios. ¿Sabe? A lo largo del tiempo existen personas que se van de la iglesia porque no tienen la posición que ellos quieren. A lo largo del tiempo existen personas que vuelven atrás, que deciden regresar al mundo porque en la iglesia no se les dio el lugar o la posición que ellos humanamente querían. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde no podemos hacer exactamente lo que usted y yo queremos. De que se puede, pero no debería ser así. Vivimos en un mundo, hermanos, donde muchas veces queremos que se haga lo que usted y yo queremos, que nos pongan y nos coloquen donde usted y yo queremos. Pero no debería de ser así. Más si usted tiene a Cristo en el corazón, si tenemos a Cristo en el corazón. ¿Sabe? Josué, acabamos de leer un pasaje muy conocido, pero que nos transmite cantidad de verdades bíblicas. Josué fue exaltado a una posición más alta. Él fue el sucesor de Moisés. Con la posición, en el caso de Josué, con la posición tan alta que él tenía, tan grande, venía una mayor responsabilidad. ¿Sabe? Esa es una realidad que muchas veces nosotros no entendemos. Queremos estar aquí o así de alto, pero se nos olvida la responsabilidad que conlleva eso. Pensamos que podemos manejar las cosas bajo nuestra propia opinión o prudencia o bajo nuestra propia actitud. Pero cuando vamos subiendo de nivel, por decirlo de alguna forma, porque Dios nos está abriendo las puertas, eso conlleva más responsabilidad. El mal uso de esta posición por Josué, hablando específicamente del personaje Josué, pondría a muchos en muchísimo peligro. Imagine por un momento que Josué decida hacer todo a diferencia como lo hizo Moisés, o pongámoslo todavía como debería de decirse, si Josué empieza a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios o en contra del plan de Dios, eso puede traer muchísimo peligro, no solo a la vida de él, sino a la vida de las personas que le están siguiendo a él, al pueblo de Israel. Hermanos, Josué, para este entonces, para este segmento o este pasaje bíblico, Josué había sido un fiel segundo hombre. ¿Sabe? Tal vez yo no tenga muchísimos años de servir a Dios a tiempo completo. Tal vez ni tan siquiera tenga muchos años en comparación a otros de estar en la iglesia. Pero a lo largo de estos años que he podido estar en el evangelio, he visto cómo personas no soportan ser un segundo, no soportan estar a la sombra de un líder, no soportan
que alguien, un encargado, les corrija por estar haciendo algo mal. Y vea lo que dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Acompáñenme a Éxodo el capítulo 24, solamente para reforzar esto que les acabo de decir. Éxodo el capítulo 24, el versículo 13. Versículo 13, dice así: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Prestó atención? Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Josué fue un segundo durante 40 años. Josué estuvo a la sombra de Moisés durante muchísimos años. Josué conocía a Moisés de cerca. Josué sabía las cosas como Moisés las estaba llevando a cabo. Su fidelidad duró 40 años. Él fue fiel en esta segunda posición. ¿Sabe? Si usted tiene una primera posición en esta iglesia, sea un buen primero para enseñarle al segundo que viene detrás suyo. Si usted es un segundo en alguna posición que tenga la suficiente humildad para aprender del primero, para aprender del que va al frente suyo. Todas estas cosas, hermanos, mencionadas, son cosas que pasan en la iglesia, son cosas que pasan en otras iglesias, y son cosas que si usted y yo las analizamos, recapacitamos, cambiamos si es necesario, le aseguro que en la iglesia las cosas pueden marchar mejor, definitivamente. El desempeño fiel en deberes menores, hablando de Josué, lo hizo calificado para los altos cargos de confianza. Algo tan grande, algo con tanta responsabilidad como llevar a todo un pueblo a la tierra prometida. Imagínese, vea el primer reto al que se va a enfrentar Josué. De una vez el Señor se lo hace saber, tiene que cruzar el Jordán, el río Jordán. Imagínese qué clase de responsabilidad. Pero como él fue un buen segundo, como él estuvo con Moisés, ahora le tocaba a él seguir adelante. No solamente como Moisés lo hizo, simple y sencillamente, hermanos, de la mano del Señor, de la mano de Dios. Josué demostró en momentos anteriores su actitud para tomar el lugar de los grandes líderes. Él mostró liderazgo, mostró humildad y más que capacidad, mostró que estaba con el Señor. Aún los mismos hombres, más adelante usted lo puede leer en la historia de este libro, ellos dijeron: lo único que te pedimos es que lo que usted haga, lo que Josué haga, vaya dirigido de la mano de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Veamos lo que dice Éxodo 17. Una historia muy conocida también. Éxodo 17, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice así: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, escuche qué importante, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Escuche lo que dice el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí tenemos un hombre que ya iba formando su carácter de liderazgo. Aquí vemos un hombre obediente que estaba haciendo caso a los mandatos o a las instrucciones del que estaba al frente del primer hombre, que en este caso era Moisés. Aquí vemos una actitud, y podemos desarrollar muchas cualidades, pero aquí vemos una actitud específicamente de Josué, con un carácter humilde, con un carácter sencillo y con un carácter de querer, con el deseo de aprender más. Hermanos, algo importante también, lo que mencionaba al principio. Volvamos a leer el versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Esas son palabras de Jehová, palabras de Dios. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. ¿Qué podemos sacar de este versículo? Que la posición que Josué estaba desarrollando, que iba a obtener en ese momento, estaba siendo establecida, estaba siendo asignada por Dios. No existe peor situación, no existe un peor parámetro cuando usted mismo lucha por tener una posición. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe a dónde colocarnos, cuándo colocarnos y para qué colocarnos en una posición específica. Dios es el encargado de asignar nuestras posiciones. ¿Sabe? Como creyentes debemos de tener cuidado. No importa cuánto tiempo tenga usted de estar en el evangelio y cuánta experiencia crea usted que tiene, sea humilde, sea manso a la hora de actuar. No crea que sobre su cabeza hay una corona. Actúe o actuemos con humildad, porque Dios es el que nos permite tener las posiciones, indiferentemente de cuál sea, en la viña del Señor. ¿Sabe? Aun si usted y yo tenemos vidas realmente espirituales y le dedicamos nuestra vida al Señor, nos consagramos, como dice la palabra de Dios en Santiago, nos sometemos a Él, aún en el mundo, aún en la parte secular, Dios se encarga de colocarnos en posiciones no exactamente que usted y yo queremos, aunque puede suceder, pero sí en posiciones donde Él nos quiere ver. Y eso, hermanos, tiene más peso que lo que usted y yo queramos. Hermanos, Él fue mandado, Josué fue enviado a levantarse. Y esto significa que era algo que Dios quería que Él hiciera, que Dios quería que Él realizara una tarea tan importante, llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Hermanos, una garantía de éxito vino con el mandamiento. Vea lo que dice el versículo 3. Una vez que se le dijo, levántese y haga esto, vea lo que dice el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, aquí hay garantía, aquí hay éxito. No solamente porque Josué fuera un buen líder o porque él había sido escogido para esa tarea, sino que Dios le estaba asegurando el futuro. Dios le estaba guardando, le estaba asegurando una promesa, que toda esta tierra que el mismo Dios había señalado iba a ser para todo el pueblo de Israel. Había garantía. ¿Sabe por qué?
Porque Dios tiene un plan perfecto, porque Dios ya había establecido algo. No fue que lo dijo cualquier persona, no fue que alguien se levantó y dijo tal cosa, no, fue Dios. Hermanos, fue el mismo Dios que dijo que tenían esa tierra asegurada. Y Josué debía llevarles hasta ese lugar. La seguridad de la presencia de Dios estaba incluida en este plan, en esta posición. Veamos lo que dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, ¿se da cuenta? Cuando usted y yo dependemos de Dios para que Él haga su obra, cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad y plan perfecto de Dios, claro, el Señor nos agarra, nos toma, nos coloca en una posición. Y algo tan maravilloso, el Señor promete estar al lado nuestro, enseñándonos a caminar, enseñándonos a hacer las cosas. Nos dirige, como le mencioné anteriormente, no cualquier persona, nos dirige el mismo Padre Celestial. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo dejamos que Él tome las decisiones para ponernos donde Él quiere. Algo importante, y es necesario recalcarlo: Josué no hace planes para obtener esta posición. Josué no dijo, bueno, yo me lo voy a pegar a Moisés para que cuando Moisés se muera yo le siga a él. Yo no voy a colocarme a la sombra de Moisés y voy a estar ahí todos los días sirviéndole, haciendo lo que él me pida, para que cuando él ya no esté, yo tome el mando, yo tome el liderazgo del pueblo de Israel. No, hermanos. Él fielmente ministró, trabajó, hizo las cosas bajo Moisés sobre aquellos años, durante 40 años. Él estaba contento de seguir a Moisés, de continuar con el ministerio de Moisés, pero nunca fue una posición que él estaba deseando. Y con esto me refiero a que Josué no movió las cosas para él llegar a tener esa posición. Josué no le serruchó el piso a Moisés. Josué simplemente estuvo contento de continuar con el liderazgo de Moisés. ¿Por qué? Simple, porque Dios lo escogió y punto. Porque Dios lo determinó para esa tarea. Esta posición, hermanos, fue una de servicio a Dios y su gente. Usted puede volver a repasar esto que acabo de decirle con el versículo 2. Esta posición fue una de servicio a Dios y su gente. ¿Qué problema, hermanos? Cuando usted y yo queremos servir a Dios, pero no queremos servir a la gente. ¿Qué problema, mis hermanos? Cuando usted y yo tal vez tenemos el enorme deseo de servir a nuestro Padre Celestial en cualquier área, no importa lo que sea. Y cuando hablamos de la gente, solamente a las personas que nos caen bien queremos servir. Solamente a las personas que nos agradan, que nos simpatizan, queremos servir. ¿Sabe? No solamente con Josué, no solamente con Moisés. Veámoslo desde el punto más alto, Cristo. Cuando Cristo vino a salvar al mundo, Él no vino solamente a salvar a su pueblo. Él no vino a salvar solamente a los que querían seguirle a Él. Él vino a salvar a todo el mundo. Cuando Él decidió, o cuando Cristo, mejor dicho, cuando Cristo empezó su ministerio, Él no solamente se entregó o sirvió en milagros, entre otras cosas, a las personas que le estaban esperando, a las personas que creían en Él. El Señor Jesucristo vino a servir a todos. Vino, hermanos, a bendecir aún hasta los enemigos. Y nosotros caemos en el error muchas veces de querer encerrarnos, de querer mantenernos
hermanos, en cierto margen. Ok, yo sirvo a Dios, estoy dispuesto a pagar el precio. Pero si usted me coloca al lado mío una persona que no me simpatiza, entonces prefiero no servir. Mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas si pensamos así, porque eso es pecado. Dios le dijo: vaya al Jordán y crúcelo. En este caso, si tomamos por un instante el río Jordán, era el objeto, era el obstáculo que había que superar. Le pregunto, ¿tiene algún objeto o tiene algún obstáculo que usted deba superar? ¿Tiene algo ahí al frente que no lo deja avanzar con la obra de Dios con excelencia, con calidad, con santidad? Hay algo, hermanos, ahí al frente suyo que no le permite avanzar. Bueno, Josué atravesó ese obstáculo, ese río Jordán. Y si Josué, con la mano de Dios, pudo hacer algo tan maravilloso, déjeme decirle que si hay un obstáculo frente a usted que no le permite continuar con excelencia en la posición que Dios le ha colocado, yo creo que sería bueno buscar a Dios para superar esos obstáculos. Por encima significa obtener la victoria. No se detenga por las crecientes dificultades. Josué no se detuvo por el problema que tenía al frente. Josué no se regresó, no volvió atrás por el obstáculo. ¿Sabe? Más adelante, ¿cuál fue el obstáculo después del Jordán? Bueno, inmediatamente iba con la ciudad de Jericó. Y ahí venían otras cosas más. Hermanos, en la vida como creyentes, en el ministerio, en la obra del Señor, en la posición que Dios nos ha colocado, van a haber obstáculos, van a haber dificultades crecientes. Usted superó una que le costó mucho, pues la que sigue puede que le cueste más. Pero el detalle es que usted y yo comprendamos que Jesucristo, que el Dios, que el Padre Celestial está con nosotros y que Él tiene el suficiente poder, lo que usted y yo no tenemos, para superar esos obstáculos. El punto, hermanos, es que usted y yo tenemos que continuar con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en nuestro Padre Celestial, así como Moisés lo hizo, así, hermanos, como Josué lo hizo también. Hermanos, servir al pueblo de Dios, escuche bien esto, servir al pueblo de Dios no significa darles lo que quieren, pero dándoles sí, lo que Dios quiere que obtengan. Cuando usted y yo servimos en la viña del Señor, cuando usted y yo estamos trabajando con personas y usted está en una primera posición, aún si usted estuviera en una segunda posición, por decirlo de alguna forma, pero tiene un papel de liderazgo, no le dé a la gente lo que ellos quieren específicamente. Dele a las personas, dele al pueblo de Dios, dele a esos creyentes lo que Dios quiere. No lo que ellos quieren, sino lo que Dios desea para cada uno de ellos. Hermanos, la posición cualquiera que sea, escuche bien esto, debe tomarse con humildad. Debe tomarse con humildad. No se tiene que utilizar la posición para sí mismo, para nosotros con fines egoístas. El trabajo de Dios tiene que hacerse con excelencia. Van a haber caídas, van a haber fracasos posiblemente,
Pero la mentalidad tiene que mantenerse siempre en hacer el trabajo para Dios de manera vigorosa, de manera ferviente, con calidad. Vea lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El trabajo de Dios, la posición en la que usted y yo nos encontremos, tiene que realizarse de manera vigorosa. Otro punto importante que tengo por acá, el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe? Si usted y yo tenemos una posición en la viña del Señor, si usted y yo tenemos alguna posición en la iglesia y no nos mantenemos en el libro, no nos mantenemos en las escrituras, entonces déjeme decirle que Dios no va a prosperar lo que usted y yo hacemos. ¿Sabe? A veces las personas tienen ciertas opiniones en cuanto a ciertos ministerios. A veces, hermanos, nos dejamos tal vez decir algunas cosas que puede que sean ciertas, pero si la persona que lo dice, si uno que dice tal cosa no está cerca de Dios, no está aquí en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, entonces ¿de qué sirve? Si usted es hijo de Dios, si somos hijos de Dios, somos creyentes del Señor, si somos personas que tenemos el enorme deseo de servir, pero no estamos en este libro consumidos, sometidos al Padre Celestial a través de las escrituras, mis hermanos, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Porque en vez de estar siendo un impulso, en vez de ser un impulsor de la obra de Dios, estamos echando todo para atrás. Estamos tirando todo a la basura. Porque de nada sirve que lo demos todo en la viña del Señor, que nos gastemos todas nuestras fuerzas físicas, si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos consumidos con una comunión íntima con nuestro Padre. ¿Sabe? No me gusta utilizar mucho esta palabra para la obra del Señor, pero esto no es un trabajo cualquiera. Esto no es un trabajo como los que usted y yo podemos encontrar en la parte secular. Esto se trata de la obra de Dios. Posiblemente si usted está en una empresa, si usted está desarrollándose en la parte secular, tal vez no le van a pedir a usted que lea la Biblia para que haga bien las cosas. Tal vez no le van a decir póngase de rodillas para que haga bien las cosas. Usted y yo como creyentes sabemos que tenemos que hacerlo para hacer bien las cosas. Pero si hablamos específicamente de la obra de Dios, del trabajo que hacemos en el Señor, no hay quite. No hay una parte aquí que se negocie, de que un día leo, de que tal vez otro día voy a orar. No, hermanos. Si usted y yo trabajamos en la obra, sea a tiempo completo, o sea a medio tiempo, o sea como usted lo esté haciendo, definitivamente tenemos que tener una vida espiritual. Porque la obra de Dios, solo así se puede hacer con excelencia.
definitivamente, hermanos. Para concluir, en el trabajo de Dios, en la obra de Dios, hermanos, algunos usaron la posición que Dios había puesto sobre ellos con razones egoístas. ¿Qué son razones egoístas, hermanos? ¿Qué es actuar con egoísmo en la obra de Dios? Bueno, algo que puede verse mucho para llamar la atención, para figurar, si lo quiere ver de alguna forma, para ganar riqueza, para ganar reconocimiento, para brillar, para sentirme importante. Esos son razones egoístas. Si usted y yo nos convertimos en siervos de Dios, en cristianos, en hijos de Dios, la posición donde Él nos coloque tiene que ser desarrollada con humildad. Dios nos levanta, nos pide, haga esto, y se hace con humildad, hermanos. Acompáñeme a Santiago. Santiago, y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 10. Dice así, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acompáñeme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Entendió la forma en la que tenemos que servir? Bueno, si no, más adelante usted puede volver a repasar estos versículos. Deje, hermanos, que su posición sea utilizada para traer alabanza y gloria al Dios Todopoderoso. ¿Escuchó bien? Deje que su posición sea usada para traer alabanza y gloria a Dios Todopoderoso. Y quiero que anote estos pasajes bíblicos para que usted lo lea después. Salmos, el capítulo 29, del versículo 1 al versículo 2. Salmos, capítulo 29, del versículo 1 al versículo 2. Lucas, el capítulo 2, el versículo 14. Romanos, capítulo 16, versículo 27. Y por último, Gálatas, el capítulo 6, el versículo 14. Y ese sí lo vamos a leer. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice así, hermanos: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Escuchó qué declaración tan hermosa, tan llena de humildad? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino, si usted y yo nos vamos a gloriar de algo, que sea, como lo dice aquí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle un último consejo. Si usted tiene una posición o si desea una posición, cuando pase algún error, cuando pase algún tal vez malentendido, fracaso, tal vez algo que no tuvo por qué haber pasado, ¿sabe qué es lo mejor que Dios nos puede decir con respecto a una situación así? No le eche la culpa a los demás. Busque de manera personal, busque usted tratar de ser una solución.
Si por alguna razón no hay una solución tan rápida, bueno, aún así, no le eche la culpa a los demás. ¿Sabe por qué? Ha pasado algo tan sencillo como esto. Usted y yo podemos llevarlo a otro nivel si quiere. Pero ha pasado cosas tan sencillas como esto. Se va a realizar un programa en la iglesia, nos estamos guiando por un programa para realizar una actividad especial, y por alguna razón la persona encargada de esa parte del programa no cumplió. ¿Qué hacemos nosotros? Es que fulanito, es que tal persona, ¿cómo es posible? No, hermanos, no le echemos la culpa a nadie, porque la obra no era de esa persona, la obra no es nuestra. Que falló, que la persona tal vez no cumplió, fue irresponsable. No le eche la culpa a los demás. Trate usted, tratemos nosotros de buscarle una solución al asunto. Sabe, hermanos, mucho de lo que hemos hablado durante estas noches es parte de lo que tenemos que formar o cambiar en nuestro carácter como creyentes. Hay mucho, hermanos, que cambiar. Hay mucho, hermanos, muchas cosas que hacer diferente en nuestra vida. Y parte de lo que estamos viendo es el buen uso y el mal uso de los dones de Dios. Hemos visto características, descripciones de lo que es el mal uso de los dones de Dios. Y si usted y yo hemos escuchado durante estos días, el buen uso es para poner en práctica esa actitud, es para poner en práctica el pensamiento, es para que usted y yo hagamos un cambio y seamos parte de la solución. Y sabe, la lección de hoy para mí es muy especial. Las posiciones en la obra de Dios, en la iglesia. Indiferentemente de lo que usted haga, déjeme decirle que si Dios le permitió es porque usted es útil en esa área. Ahora, no nos creamos autosuficientes, no creamos que podemos hacer las cosas bajo nuestra propia fuerza. Dios nos dio esa posición. Dios se encargará de desarrollar en nosotros excelencia, pero para eso tenemos que buscarle. Para eso tenemos que mantener una actitud y una mentalidad, hermanos, de ser parte de la solución y no parte de causar problemas. ¿Qué le parece si inclina su rostro, cierra sus ojos y me acompaña en oración? Gracias una vez más, nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias porque lo que usted nos permite hacer en su obra, Señor, es tan solo por gracia y misericordia suya, Dios. Ayúdenos a trabajar, ayúdenos a actuar y a realizar las cosas de tal forma en que usted se vea glorificado. Todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos tentaciones, pero nada de eso nos define. Nada de eso, Padre Celestial, hace que cambie esa posición donde usted nos colocó. Ayúdenos a identificarnos todos los días, Señor, contigo. Ayúdenos a consagrarnos y a vivir de día y de noche en su palabra, para que su obra se lleve a cabo con nosotros, siendo instrumentos agradables delante de ti. Ayúdenos, Padre, a ser esforzados, valientes y no jactarnos de una posición, sino más bien ser agradecidos, Señor, de hasta dónde usted nos ha traído y nos ha permitido hacer. Gracias, Padre, y bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Por último, quiero recordarle, espero que estemos de lleno
con la lectura de salmos. Si usted no ha compartido ahorita algún salmo, puede hacerlo. Compártalo en el chat de YouTube o puede hacerlo en alguno de los grupos, grupo de maestros, cualquier grupo. Comparta un salmo. Créame que siempre leer la palabra de Dios, aunque sea un pasaje bíblico, aunque sea un versículo, va a ser de enorme bendición para nosotros como hijos de Dios. Que tenga una preciosa noche, que Dios le bendiga en todo momento y como siempre le digo, anhelo con todo mi corazón verle cara a cara aquí en la iglesia, en el templo. Que tenga muy buenas noches y que Dios le bendiga siempre.